Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ley de vanguardia, así describía el presidente Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre la denominada Ley del Solo sí es sí, desarrollada por el Ministerio de Igualdad y que ha conseguido hasta ahora la rebaja de casi 1.000 penas a agresores sexuales. Una ley que finalmente saldrá adelante con la más que necesaria reforma que el PSOE ha aceptado llevar a cabo junto al Partido Popular, dejando de lado a su socio, Unidas Podemos. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el perdón oportunista de Sánchez por la ley del solo sí es sí. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. La ley del solo sí es una ley sólida que permite al Estado por primera vez proteger a todas las víctimas de violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no. El 7 de octubre de 2022 entró en vigor la ley del solo sí es sí, una ley que en palabras de la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, era sólida. Bien, pues apenas 5 meses después de su entrada en vigor, casi 1.000 agresores sexuales han visto rebajadas sus penas. Pedro Sánchez confió de lleno en una ministra que, lejos de atender a la urgencia del cambio dentro de la norma, se dedicó a defenderla y además culpar a los jueces de su interpretación negativa. El pasado mes de diciembre, Irene Montero defendía que la ley del solo sí es sólida y que permitía al Estado proteger a todas las víctimas de abusos sexuales. Tan solo 2 meses y medio después de que entrara en vigor y pese a que Sánchez la defendía, comenzaron a emerger las voces discordantes que mostraban su descontento con la norma. Voces que emergían desde el propio partido del gobierno, el PSOE, pero nunca de Unidas Podemos, que continúa aferrado a que ellos siempre tienen la razón y son el resto los que se equivocan. Elisa Martínez es miembro del equipo jurídico de la confluencia del movimiento feminista. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Belén, encantada de saludarte de nuevo. Igualmente. Antes de entrar en materia, me gustaría que escucharas a Pedro Sánchez en una entrevista concedida al diario El Correo. Efectivamente, ha habido un efecto indeseado. Algunas de esas excarcelaciones o revisiones no son definitivas, aún pueden ser recurridas, pero en todo caso, si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. 5 meses después de la entrada en vigor de la denominada ley del solo sí es sí, después de reducir las condenas a casi 1.000 agresores sexuales, el presidente del gobierno ha pedido perdón a las víctimas. ¿Llega tarde este perdón, Elisa? Lo que no ha llegado hasta ahora ha sido la asunción de responsabilidades políticas, algo que realmente nos estila mucho en este país. Pero no ha habido ni responsabilidades políticas asumidas, ni de los ministerios que han intervenido en el diseño de esta ley, ni del Consejo de Gobierno que la aprobó, ni de las comisiones del Congreso, ni del propio Parlamento que finalmente la aprobó. O sea que en la elaboración de esta ley y en su aprobación han intervenido muchísimos operadores jurídicos y políticos que tampoco han asumido estas responsabilidades. ¿Por qué Irene Montero sigue echando balones fuera y no reconociendo el error que ha supuesto la ley del solo sí es sí? Porque en las declaraciones que ha concedido a medios esta mañana ha dicho textualmente: no solo tiene que ver con pedir perdón a las víctimas por estas decisiones judiciales de rebajas de condenas. La verdad es que las razones íntimas de la ministra las desconozco. La he seguido escuchando y ha dicho que se trata también de proteger las leyes y avances feministas que permiten que el Estado proteja efectivamente a las víctimas. Sin embargo, no podemos olvidar que las políticas feministas no solo se trata de hacer leyes perfectamente diseñadas, que no es el caso de esta ley, sino también de una dotación económica que permita a los distintos organismos que intervienen con las víctimas, como puedan ser desde el ámbito sanitario, el ámbito educativo o el ámbito judicial, están totalmente extirpadas de cualquier tipo de inversión económica, con lo cual al final ni con una ley perfecta podemos tener estas políticas feministas de las que habla. Elisa, son casi 1.000 condenas rebajadas. Desde la confluencia del movimiento feminista, ¿qué valoración hacéis después de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí? La valoración, desde luego, es nefasta. Sobre todo y en primer lugar por la escarcelación de prácticamente 1.000 agresores sexuales, por la rebaja
que es una rebaja que se ha efectuado no por una voluntad de fastidio por parte de los jueces, sino por la aplicación del principio del non bis in idem, es decir, que cualquier tipo de modificación de la ley se aplicará siempre en beneficio del reo, y ningún reo puede estar en la cárcel cumpliendo una condena que en la nueva ley se establece que su pena debe ser inferior. Es que es de pura lógica. Aquí no hay ideología posible ni intención de fastidio en ningún ministerio. Sin embargo, entendemos que esta valoración no debe atenerse solamente al marco legal de esta ley, sino que no se habla de la imposibilidad probatoria que tienen muchas víctimas, ya que los procedimientos judiciales se extienden a lo largo de muchísimos años. Solo te puedo poner de ejemplo que una de mis mejores amigas sufrió una agresión sexual en 2020 y todavía no tiene fecha de juicio. Eso ya no es justicia. Con independencia de que se condene o no a este agresor, ya no es justicia que se tarde más de 3 años en obtener una fecha para juicio. Tampoco se habla de la adaptación de los edificios judiciales para la protección de estas víctimas, para que se impida que se crucen con sus agresores. No se habla de los protocolos actualizados de actuación para con estas víctimas, de los operadores jurídicos, del personal sanitario, del personal policial. No se habla tampoco de la implementación de personal especializado que trate con estas mujeres. Tampoco se ha hablado de establecer un fondo de compensación económica que solucione económicamente las indemnizaciones a las que tienen derecho estas mujeres por sentencia y de las que en un tercio de las veces no reciben ningún tipo de dinero porque los agresores se declaran insolventes. Y tampoco se habla finalmente de políticas reales de prevención. Por una parte, la abolición de la pornografía como escuela de violencia sexual, afirmado así por la Fiscalía General del Estado. Y por otra parte, con la confusión actual que existe entre sexo y género, que impide, en primer lugar, dirigir bien las políticas contra los estereotipos sexistas. Y por otra parte, altera las estadísticas y distorsiona la realidad. Solo hay que ver como ejemplo que el Jonathan Robaina Santana, que violó y mató a su prima Vanessa en 2018, ahora mismo se hace llamar Vanessa. En todas las noticias aparece como que una joven mató a su prima cuando fue un tipo, y además este tipo ha pedido su ingreso en un módulo de mujeres. ¿Dónde está la defensión de estas mujeres reclusas que están recluidas en la cárcel, que se les va a meter a un tipo que mató y violó a su prima? A eso me refiero. No tiene nombre todo lo que estás nombrando y que no se tuviera en cuenta en una ley como la del solo sí es sí. No, es que no se entiende, Elisa. Exacto. Esto pasa básicamente porque el Ministerio de Igualdad, en primer lugar, y el Gobierno actualmente de España, en segundo, no ha tenido en cuenta todas las exigencias y todos los llamamientos que hemos tenido por parte de las distintas organizaciones feministas de este país. No nos ha escuchado en ningún caso. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusaba a Sánchez de pedir perdón a las víctimas, pero no de manera real, sino porque estamos a las puertas de las elecciones. Elisa también pedía el cese de todos los artífices de esta ley. ¿Debería ser así? Sobre todo después de haber escuchado todo lo que dices que Montero ha obviado. Mira, Belén, entiendo que la dirección de un gobierno, de un ministerio o incluso de un grupo político de la oposición conlleva también muchísima responsabilidad sobre lo que tus subordinados hacen, deciden, diseñan, aprueban. Pero no me corresponde a mí valorar la veracidad o no del perdón del presidente. Lo que sí que me corresponde como feminista y como jurista dentro de la confluencia es exigir a todos los grupos políticos, especialmente, por supuesto, a quienes están en el gobierno, pero también a los que están en la oposición, que tienen que asumir la defensa de los derechos de las mujeres como una política absolutamente central en el diseño de sus políticas, especialmente porque somos el 50% de la población y sobre todo por justicia social. Pues Elisa Martínez, miembro del equipo jurídico de la confluencia del movimiento feminista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén.
Luis Ventoso, director adjunto del Debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Sirve de algo el perdón de Sánchez? Parece un poco tardío, ¿no? Hay que tener en cuenta que la ley del solo sí es sí se aprobó el 7 de octubre. Han pasado ya casi 6 meses o sin casi. No, yo creo que no, que llega demasiado tarde y además es demasiado obvio que es pegado a las generales. Feijóo afirma precisamente que este perdón llega porque estamos a las puertas de unas elecciones. ¿Siente Sánchez la presión de las urnas y por eso quiere, aunque sea tarde, enmendar el error? Los resultados demoscópicos que está teniendo el PSOE son bastante malos. Se está viendo en el último barómetro de encuestas que ojeaba yo esta mañana que la aparición del partido Sumar robaría también un poquillo al PSOE. El PSOE tiene una merma de unos 10 puntos respecto a las pasadas generales, que es casi lo que ha ganado el PP. Entonces, ahora mismo la verdad es que lo tiene muy difícil para revalidar. Además, se le ha polillado un poco la imagen de partido feminista, ¿no? A fin de cuentas, han liberado a casi 1.000 violadores, o más de 1.000 realmente, y es el partido con el que se están batiendo récords en España de violaciones y asesinatos de mujeres. Entonces, feminismo poco y perdón muy, muy tardío. ¿Que no dimita a nadie del Ministerio de Igualdad hace daño también al Gobierno? Es que es un imposible, porque realmente bajo esa apariencia de pasear gustándose a sí mismo y encantado de contemplarse en el espejo, la verdad es que tenemos al presidente del Gobierno más débil de la historia, ¿no? Con un apoyo parlamentario débil y rehén de un partido comunista populista y de los separatistas. Entonces es que hay unos acuerdos de gobierno por los que él no puede cesar a nadie de Podemos. Tiene que ir con Irene Montero, con toda la tropa, hagan lo que hagan y le hagan lo que le hagan. Luis Ventoso, director adjunto del Debate, muchas gracias. A ti. Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas de agresiones sexuales por la polémica ley del solo sí es sí, que en apenas 7 meses de vida ha conseguido la rebaja de penas a casi 1.000 agresores sexuales. Un perdón que el líder de la oposición tilda de oportunista y que llega por el error de un ministerio del que nadie ha dimitido aún. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.